Sean bienvenidos al estudio para este día martes. Hoy vamos a tratar el tema la sustitución. Recuerden que estamos estudiando durante esta semana el santuario del nuevo pacto, pero para poder comprender qué significa esto del santuario del nuevo pacto, debimos comprender ya qué significaba el santuario para el pueblo de Israel, porque las lecciones que encontramos en el santuario siguen siendo relevantes, es decir, nos siguen enseñando sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, y vuelvo a repetir esto, yo sé que lo he enfatizado en ya ocasiones anteriores, de ahí que no podemos decir simplemente el antiguo pacto queda obsoleto, queda ya arruinado, ya no se puede sacar nada de él. No, claro que no, porque si decimos eso, entonces tendríamos que desechar las enseñanzas del santuario, y al desechar las enseñanzas del santuario nos encontraríamos en un serio problema. ¿Qué hace el Señor Jesucristo ahora? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? ¿Qué significa que Jesús haya muerto en nuestro lugar? Todas estas preguntas sobre qué hace Jesús ahora, por qué hizo Jesús lo que hizo al venir a esta tierra y morir en nuestro lugar, y cómo es que hace posible que su sangre pueda redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Todo eso estaba ilustrado y enseñado de una manera objetiva en el santuario terrenal. Así que es necesario que comprendamos de nuevo esto que durante estos días he llamado una actualización. En Jesús tenemos la actualización máxima, la realidad de las cosas. Ya no necesitamos más. Pero a medida que fue avanzando la historia, Dios fue actualizando su pacto para poder agregar los elementos necesarios para que nosotros conozcamos cómo Dios trata con el problema del pecado. Así que el tema para hoy, hablando de la sustitución, nos lleva a un pasaje que se encuentra en el libro de Gálatas. Pablo escribiendo a los Gálatas, y bueno, a través de los Gálatas, Dios hablando a nosotros por medio del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente. Este texto está citado en nuestro folleto de estudio, pero también lo vamos a leer acá, del pasaje bíblico. Gálatas capítulo 4, en el versículo, capítulo 1, en el versículo 4, dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De quién está hablando el pasaje? Está hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está diciendo Pablo es que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es decir, para hacer una obra de expiación. Un tema muy relacionado con el Antiguo Testamento y con el servicio del santuario. Cuando llegaba el día del Yom Kippur, el día del perdón, era también conocido como Día de la Expiación. ¿Por qué esto es importante? Porque una teología que no toma en cuenta la expiación, que, vamos a decirlo así, que niega la expiación por medio de la sangre de Cristo Jesús, es una teología que está más bien dirigida por el enemigo de Dios. No estaría en armonía con la teología de la Biblia, no estaría en armonía con el cristianismo, no sería una teología cristiana, es más, no sería teología. Aunque creo, hoy últimamente se están dando corrientes en las que se trata de negar el sacrificio expiatorio de Cristo, pero la sangre de Cristo Jesús es central. Solo noten en el texto que leímos para introducirnos, el texto nos dice que Jesús se entregó a sí mismo. Es decir, Él se ofreció para morir en nuestro lugar, porque ningún ser creado podría pagar por nuestras culpas. Es más, por eso es que Juan capítulo 10 dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la está pidiendo ni me la está quitando, yo la pongo porque puedo tomarla de nuevo. Es decir, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, entrega su vida para poder redimirnos, su vida sin pecado, su vida inmaculada. De eso hablaremos el día de mañana, hablando del sumo sacerdote. Pero ¿por qué? ¿A favor de quién lo hace nuestro Señor Jesucristo? La respuesta está siempre en el mismo verso, en el verso 4, para librarnos a nosotros, ahí no aparece la palabra nosotros, pero para librarnos a nosotros del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es en nuestro favor que lo hace el Señor Jesucristo. Es decir, es para sustituirnos a nosotros.
Hay un pensamiento que aparece en el deseado de todas las gentes. Siempre me ha gustado ese pensamiento, que dice así: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros seamos tratados como Él merece. Participó de nuestra condenación, lo estoy parafraseando en este momento, participó de nuestra condenación a causa de nuestros pecados, pecados en los que Él no había participado, a fin de que nosotros podamos recibir su justicia, a fin de que nosotros podamos ser tratados como Él merece ser tratado. Eso es sustitución. Eso es lo que aprendían los israelitas cada vez que iban al santuario con su corderito, con su becerrito, con el animalito que les tocara llevar entre los animales puros. Ellos llevaban sus animalitos y con eso estaban reconociendo que alguien más pagaría por el precio de sus pecados, que alguien más tomaría su lugar. En este caso lo veían directamente en el animal sacrificado, pero este animal sacrificado era un símbolo de la persona que tomaría nuestro lugar, el lugar de ellos, los israelitas, pero también nuestro lugar, porque la salvación es para todo el mundo. Eso siempre lo ha querido Dios demostrar, lo quiso hacer con el pueblo de Israel, porque todo esto que aprendían los israelitas, Él quería que se transmitiera a todo el mundo, Dios quería que se transmitiera a todo el mundo. Pues hoy también tenemos esa tarea, la de transmitirle a todo el mundo que tenemos un sustituto en nuestro Señor Jesucristo y que el pecador no necesita morir en sus pecados. Si entrega su vida a Jesús, Jesús puede transformar su vida, puede limpiarle por completo. Y aquí entra en función la importancia de la sangre. En Mateo capítulo 26, cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado y celebró la primera santa cena del mundo, sustituyendo la cena pascual por el rito de la comunión, allí Jesús en Mateo 26 y otros pasajes, ¿no? Ustedes pueden buscarlo en los evangelios, ahí aparecen, pero me centro concretamente en Mateo 26. Se nos presenta al Señor Jesucristo diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, Jesús dice: mi sangre tiene poder de limpiarles. Es por mi muerte en la cruz que aquellos que aceptan este nuevo pacto han de ser salvos. Pero este nuevo pacto, recuerden lo que hemos hablado, está conectado con toda la revelación que Dios ha mostrado a lo largo de la historia. Y esta revelación nos dice que Dios quiere relacionarse con nosotros y Él ha hecho todo para relacionarse con nosotros, incluyendo pagar el precio que implica nuestros pecados, los que hicieron separación entre Él y nosotros, los que hacen separación entre Él y nosotros. Pero no solamente eso, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos hace posible ser parte del pueblo de Dios. Antes, sin Cristo, éramos extranjeros, éramos gentiles, éramos desechados, vamos a decirlo con esas palabras. Pero por la sangre de Cristo podemos llegar a ser parte del pueblo de Dios, podemos ser del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos alcanza, nos limpia, nos redime y además la sangre de Cristo es el precio con el cual se nos ha comprado a nosotros. Eso lo dice el apóstol Pedro, que no fuimos comprados con oro, con plata, con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo quiero que concluyamos la lección de esta semana, o de este día, quiero decir, día martes, pensando en lo siguiente: Dios anhela salvarnos. Él se ofreció a sí mismo como nuestro sustituto en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que nosotros no suframos la muerte final, la muerte causada por el pecado, sino que tengamos la oportunidad de relacionarnos con Él nuevamente. De allí que sea tan importante recordar lo que dice Elena de White en un pasaje que es un pasaje fascinante. Ella dice así: no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos.
No se aferre a ese pensamiento de, Señor, no me puedes perdonar, no me puedes aceptar porque yo soy un pecador. Él sabe que nosotros somos pecadores. Él sabe que somos indignos. Él ya sabe eso. Pero noten lo que debemos decir. Y con esto es que yo quiero terminar en esta lección. Podéis decir, sigue diciendo Elena de White, yo sé que soy pecador. Y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Yo quiero invitarle a usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo esta transmisión, a que no olvide esto. Jesús es nuestra única defensa. Es por la sangre de Cristo que nosotros podemos ser limpiados del pecado y aceptos en el amado. Podemos ser aceptados por Dios. Es más, Él nos acepta porque Él nos ama. Y por eso es que entregó a su Hijo para redimirnos. Por eso Jesús se entregó a sí mismo, porque nos ama. La deidad nos ama. Nunca pienses que Dios no te va a amar, que Dios no te va a aceptar, que Dios te va a rechazar. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Él por eso tomó nuestro lugar, para que nosotros podamos ser tratados como Él merece ser tratado. Y si hay alguien en el universo que merece todas las bendiciones del cielo, es Jesús, porque Él es santo, perfecto. Y Él nos ofrece eso a nosotros, a ti y a mí. Pero la única condición que tenemos que cumplir es aceptar el llamado de Jesús. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y si tú ya has aceptado a Jesús, si tú ya caminas con Jesús, ¿quieres vivir para honrarle? ¿Quieres renovar tu pacto con Él? ¿Quieres decirle, Señor, yo soy pecador, te he fallado tantas veces, pero aquí estoy para que tú tomes mi vida y me ayudes a caminar contigo? Si tú quieres hacerlo así, Dios está listo para obrar en tu vida. Y si tú no has entregado tu vida a Jesús todavía, hoy es el momento para hacerlo, para que Jesús pueda reinar soberano en tu corazón. Vamos a orar. Padre querido, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tus misericordias, por tus bondades que sobrepasan nuestro entendimiento. Y gracias porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados, fue tratado como yo merecía ser tratado, a fin de que yo pueda ser tratado como Él merece ser tratado. Por favor, bendice a tus hijos que en este momento están clamando a ti y que reconocen su necesidad del sustituto, del Salvador. Si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión, oh Padre eterno, hoy te imploro que tu Espíritu Santo gane esa batalla en esa mente, en ese corazón, para que tome la decisión de entregarse a ti. Lo rogamos en Jesús. Amén.